Un saludo a todos en este momento, Vittorio, aquí de Expresión Política y su servidor Carlos Federico, como todas las tardes, aquí estamos presentes. Pues el presidente de la República acaba de mandar un mensaje a la nación desde Palacio Nacional, como lo veía en pantalla. Hace 10 minutos, manda ahora sí a la oposición y a todos los mexicanos en este instante para que vean el estado en que se encuentra. ¿Qué fue lo que sucedió allá en Quintana Roo, en Mérida, Yucatán, cuando andaba por aquellos rumbos? Dice el presidente que se empezó a sentir mal, al grado que le dieron ganas de dormir, se sintió como que se dormía y le dio un ya no sé si se dice váguido o váguido, Víctor. Ya lo consulté, pues allá decía que con H, váguido, decía, o váguido, ya depende. Y el presidente de la República le llegaron por ahí los doctores de la Sedena rápidamente, se le bajó la presión, lo iban a llevar en una ambulancia, iban a hacer toda la parafernalia que se hace en una situación de ese tipo. Pero en ese instante, el presidente de la República, bueno, Vittorio, antes de todo, bienvenido, y ahorita que mejor el presidente nos platique qué sucedió. Claro que sí, Carlos. Permíteme agradecer a nuestras audiencias que están nuevamente con nosotros. Es importante estas notas que les tenemos, y a mí, como a la mayor parte de la población en México, me da muchísimo gusto que el presidente nos dé a conocer qué fue lo que sucedió y verlo tan excelentemente bien, Carlos. Excelente, le falta nada más como 2 rayitas para la excelencia, porque todavía se le ven secuelas ahí del COVID, un poco convaleciente. Creo que se avienta todo el fin de semana todavía, Vittorio, pero tuvo que salir para apaciguar las aguas turbias de la diminuta oposición carroñera, Víctor, que ya lo habían puesto en un sarcófago, la bola de vergüenzas. Pero, ¿qué le parece a cada uno, Hipólito Aventurero y todos los que se van conectando? A Adelia Hernández, que se tome un tiempo para descansar, muy necesario. José Manuel López, Jorge Manuel Ruiz, perdón, a Adelia Hernández, Jaime Valderas, Julio Hernández, todos los que están conectando, deseándole el bien al presidente. ¿Perdón? Oye, Carlos, rápidamente ya les tumbó la nota a los buitres que estaban todos los días sobre esto. Saben que el presidente está bien y de buena, nada más que les encanta causar intriga. Bien lo dice Beatriz Gutiérrez Müller, gente sin que hacer. Pónganse a leer a ver si aprenden poquito y dejan de andar de intrigoso, les mando decir el día de ayer la esposa del presidente Andrés Manuel López. Pero vamos a borrarnos del mapa y vamos a ver al presidente de la República, a ver qué nos decía hace unos minutos. Vamos a escucharlo. Adelante. Dale play por allá. Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida, y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión, y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión. Querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital.
le pidieron instrucciones al general secretario. Él dijo de que hicieran lo que correspondía a lo que se necesitara, ¿no? Que me atendieran. Yo no acepté. Los charoleé, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado. Aquí en este sillón me van a atender. Y ya me tomaron la presión, me pusieron 1 litro de suero, me levantaron la presión y ya, afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. Y ya decidí venirme a la Ciudad de México, me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente. Y así llegamos aquí y escribí un mensaje en Twitter, en Facebook, informando. Sin embargo, pues empezaron las especulaciones, porque pues mis adversarios tienen mucha imaginación y es como decirles ahora, aunque lo tendría que estar repitiendo, decirles, muerto, que tú matáis o que vos matáis, goza de cabal salud, porque han dicho muchísimas cosas, ¿no? De que me dio un derrame cerebral, de que aquí en Palacio están médicos especialistas de cardiología del Hospital Militar, y no es así. Afortunadamente estoy muy bien, estoy trabajando, ya escribí 2 borradores en estos días de 2 discursos, el del día primero, el Día del Trabajo, y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla, con motivo de la batalla de Puebla. Estoy bien, me están informando de lo que está sucediendo en el país. Afortunadamente las cosas están marchando en lo económico, el peso sigue fuerte como nunca en 40, 50 años. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, que más se ha revaluado, que no ha tenido ningún problema. También es muy buen dato el del día de ayer, antier, de que está bajando la inflación y sigue creciendo la economía, sigue habiendo empleos, se están aplicando en todo el país los programas de bienestar. Estamos avanzando también en garantizar la seguridad pública, está bajando la incidencia delictiva, en fin, vamos bien, estamos bien y de buenas. Y bueno, yo creo que el Creador y los deseos que tenemos de vivir nos van a permitir terminar nuestro mandato. Aquí estamos en este recinto, en esta intendencia. Aquí fue donde mantuvieron preso 4 o 5 días al presidente Madero, al apóstol de la democracia, un hombre bueno que fue víctima de una pandilla de rufianes. Y cuando llegamos aquí, creamos pues este museo, se llama Intendencia de la Traición. Miren, tratamos de reconstruirlo, hacerlo como estaba en esa época, en ese tiempo. Aquí estuvo con José María Pío Suárez, vicepresidente de la República, caballero de la lealtad, tabasqueño,
de Tenosique, Tabasco. Aquí estuvieron. Y aquí lo sacaron por órdenes de Huerta para asesinar a los dos de manera cobarde, cerca de Lecumberri. Bueno, él padeció mucho de la prensa calumniosa. Paco Ignacio Taibo escribió un libro extraordinario sobre Madero que se los recomiendo, que se llama Tiempos de Sopilotes, porque lo trataron muy mal los periodistas de ese entonces y también los intelectuales. Se volvieron huertistas, tanto periodistas como los intelectuales. Muy pocos se mantuvieron leales al presidente Madero, que fue un hombre excepcional, uno de los mejores dirigentes políticos del mundo, un verdadero demócrata. No ha habido en México un presidente con más vocación democrática que Madero, y resistió una campaña de desprestigio de parte de toda la prensa de ese entonces, al grado de que llegaron a llamarle loco, espiritista, pigmeo. Lo ofendieron mucho, como también ofendieron a Hidalgo en su momento. Bueno, al padre de nuestra patria no solo lo ofendieron, lo asesinaron, le cortaron la cabeza, le exhibieron 10 años en la plaza de Guanajuato los conservadores, que son gentes de malas entrañas, que siempre andan deseándole el mal a otros. Hablo de Hidalgo, pero pues lo mismo padeció Morelos, y luego Juárez, que fue tratado de manera racista, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Hay 3 presidentes que hay que recordar con mucho cariño: Benito Juárez, Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas del Río. También padeció una campaña en su contra muy fuerte de los oligarcas, los que se opusieron a la expropiación petrolera. Fíjense, no les afectaba en nada porque el petróleo estaba en manos de compañías extranjeras. Sin embargo, ellos se sintieron ofendidos, los oligarcas mexicanos. También pues no les gustó que el general Cárdenas entregara la tierra a los campesinos. No les gustó que el general Cárdenas impulsara la educación pública. Y así ha sido siempre, ¿no? Ahora que me he vuelto a enfermar, llama mucho la atención el odio, ¿no?, de algunas personas que quisieran pues que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera. Ya hasta me producen sentimientos de afecto, porque los considero muy desprovistos de buenos sentimientos. Los veo muy solos, muy vacíos, con mucho odio. No deberían de pensar así. No hay que desearle mal a nadie,
hay que aplicar el principio del amor al prójimo. Y sí, es impresionante, ¿no? Unos que dicen, ante la falta de información, lo que se sabe, Alarraqui, por ejemplo, un comentarista dice, supe por la hermana de un médico militar que atendió al presidente, que padece de una embolia, de un infarto cerebral. Tengo otro informe parecido, de gente que está hablando de eso. Luego Riva Palacio igual, sí le dio COVID, pero también tiene un derrame cerebral y lo están atendiendo muchos médicos. Y así, y otros hasta quienes ya me dieron por muerto. Me acuerdo mucho de Charrasca. Antes se usaban, para resolver las diferencias, se usaban los duelos. Hubieron duelos muy famosos, por ejemplo, el abuelo de Octavio Paz, Irineo Paz, que era periodista, fue director del periódico Patria, y fue un liberal, luchador, de mucha pasión. Entonces entraron en diferencias con un hermano del maestro Justo Sierra, y entonces se retaron a duelo y se nombraban padrinos, y Irineo Paz mató en el duelo al hermano de Justo Sierra, del maestro Justo Sierra, el maestro de América, secretario de Educación en la época de Porfirio Díaz, además mecenas, impulsor de poetas y de grandes escritores de esa época, ¿no? Bueno, pero hay otro caso de un duelo en Peralvillo, donde a un personaje llamado o conocido como Charrasca lo retan a un duelo y él nombra a su padrino y el otro pues también nombra a su padrino, definen la hora, el día, y el caso es que no se presentó Charrasca a la hora y el día y al día del duelo, y le dijo al padrino, tú les dices que no me voy a presentar. Y y es muy chistoso porque el padrino de Charrasca le dice a los otros, ¿no?, al del duelo y a su padrino, dice Charrasca que no se va a presentar y que lo den por muerto y que vayan, y ya, se insultan, ¿no? Entonces, a mí me han dado por muerto varias veces. Fíjense que en política me ha ayudado mucho el que me han dado por muerto. Después de que nos hicieron el fraude, de que nos robaron la presidencia en el 2006, que vino ese sexenio tremendo de García Luna. Carlos. Ya se pueden imaginar. A mí me dieron por muerto, porque decidí recorrer todos los pueblos de México. Entonces, Carlos, ya acabó. Me reunía yo con 10, 20, 30, 50, 100 gentes. A Calderón le preguntaban qué hacía yo, y decía, pues ahí anda, en los pueblos, se reúne con 3, 4, 5 gentes.
me dieron por muerto, me salvé. Y así, trabajando en las comunidades, en los pueblos, en los municipios, construimos la organización que nos llevó a la presidencia para transformar a México. Este es un movimiento que se ha hecho con mucho sacrificio, con muchas fatigas, desde abajo y con mucha gente, a las que admiro y a las que respeto y a las que quiero mucho. Unos ya se nos adelantaron y a ellos es a los que les dedico esta plática, ahora que estoy con COVID. Que no se preocupen, que estoy bien y que vamos a seguir luchando. Ya saben cómo somos de perseverantes. Nos falta todavía un tiempo y van a hacerse muchas cosas, muchas bellas cosas en beneficio del pueblo de México, de nuestro querido pueblo de México. Tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido, fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo que se está repitiendo transitorio y por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario, él dijo de que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, ¿no? Que me atendieran. Yo no acepté, los charoleé, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender. Y ya me tomaron la presión, me pusieron 1 litro de suero, me levantaron la presión y ya, afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. Y ya decidí venirme a la Ciudad de México. Se ha fortalecido en el mundo, que más se ha de que está bajando la inflación y sigue creciendo la economía, sigue habiendo empleos, se están aplicando en todo el país los programas de bienestar, estamos avanzando también en garantizar la seguridad pública, está bajando la incidencia delictiva, en fin, vamos bien, estamos bien y de buenas. Y bueno, yo creo que el Creador y los deseos que tenemos de vivir nos van a permitir terminar nuestro mandato. Aquí estamos en este recinto, en esta intendencia. Aquí fue donde mantuvieron preso 4 o 5 días al presidente Madero, al apóstol de la democracia, un hombre bueno que fue víctima de una pandilla de rufianes. Y cuando llegamos aquí
creamos pues este museo, se llama Intendencia de la Tradición. Miren, tratamos de reconstruirlo. Ya escucharon ustedes al presidente de la República que sintió un váguido de repente, sintió que se dormía, no llegó al desmayo, dice, pero ya iba rumbo para aquellos rumbos, le bajó mucho la presión, todo por querer trabajar 16 horas al día, Vittorio, pues el cuerpo algún día te cobra factura, te llega ese COVID y te llega un poco intenso, pero como tiene todo su esquema de vacunación, el presidente de la República le manda un mensaje a la oposición carroñera y les dice qué bonita imaginación, ya lo había dicho Beatriz Gutiérrez Müller. Pues ahí lo ven al presidente de la República, Vittorio, ¿qué te pareció? ¿Cómo se encuentra, vivito y coleando? Pues fíjate, Carlos, que me impresiona cómo su sistema inmunológico lo saca rápidamente de cualquier situación. Si bien es cierto que pudo haber sentido algunos síntomas fuertes en su primer momento, fue por cansancio, fue por agotamiento, fue porque no está quizá descansando como debería, pero repito, su sistema inmunológico nos demuestra que está trabajando al 100% y me da muchísimo gusto ver que ya está de pie y está a punto de retomar sus actividades, Carlos. Un saludo para Alsacia Ar, ya está aquí. Nos manda a decir, es que a los hipertensos y enfermos cardíacos les hace daño el calor húmedo. Bueno, yo quiero ahora sí hacer un poco de mofa de ahí del mensaje que nos manda Alsacia Ar. Un saludote hasta la Ciudad de México. Un abrazo, Alsacia. Ojalá y un día nos podamos ver por aquellos rumbos. Bueno, a los hipertensos y enfermos cardíacos les pasa eso. Pero a los hipermensos y a los enfermos mentales como la oposición les hace daño que el presidente de la República esté vivo. Así que... Pero ya estás hablando de los intelectuales. Estoy hablando de los intelectualoides, Víctor. Los que se creen intelectuales. Los que no son columnistas, son calumnistas, Víctor. Les gusta la calumnia. Correcto. Ante todo. Entonces, en su columna, lo único que escriben son calumnias. Por eso son los calumnistas, estos señores de la desinformación. Pues ya hasta le habían puesto por ahí una etiqueta que ya había fallecido, Vittorio, que se había desmayado y se había caído. Bueno, haya sido como haya sido, aquí está el presidente. Nos interesa el de hoy, no el de ayer. El de hoy, hay que vivir el presente. Y ahí lo ve ahora sí, listo y atendiendo toda la situación de México, tratando de mitigar ahora sí toda la destrucción que tuvimos durante muchos años. Y ahí nos da unos asuntos, unos pormenores de cómo se ha comportado el dólar, cómo se ha comportado la inflación, Vittorio. Y pues ¿sí? Esa sala a la cual hace alusión el presidente de la República, la de Francisco y Madero, donde lo tuvieron detenido en aquel momento de la decena trágica, Vittorio, pues lo hace de adrede diciendo, aquí la oposición carroñera de aquel tiempo logró asesinar al que le decían en ese momento pigmeo, le decían espiritista e infinidad de calificativos que hoy el presidente no se escapa. Dice, así trataron a Francisco y Madero. Hoy nos quieren tratar de la misma manera, pero pues hoy tenemos las benditas redes sociales donde la gente se manifiesta y está enterada de una realidad, lo que no sucedía en el pasado. Y es que, Carlos, en aquel entonces como ahora, esos neoliberales, ultraderechistas, y algunos hasta rayan en lo fascista, son los dueños de los dineros, Carlos. En aquel entonces también estamos hablando de gente que tenía dinero, que eran los ricos de aquel entonces, y que desde entonces ya se sentía que eran los dueños de México. Bueno, pues hoy precisamente la oligarquía nacional y parte de la internacional se siente dueña de México y cree que puede hacer exactamente lo mismo. Lo que no saben es que hoy no agarran desprevenido a Andrés Manuel como fue en el caso de Francisco y Madero. Hoy el pueblo de México estamos atentos a todo lo que sucede en Palacio y todo lo que sucede con el presidente, Carlos. Bueno, ya salió aquí Javier Lozano a ponerse loco y grave.
porque ya lo vieron ahora. Sí, dice, qué bueno que ya apareció y está razonablemente bien. De ahí a echarme 18 minutos viéndolo y escuchando, ni pendejo que estuviera. Y bueno, ya volvió a lo suyo, a dirigirse a sus amigos y adversarios. Su salud mental va de mal en peor, no tiene remedio. Por eso te digo que a estos señores les hace daño que el presidente de la República esté vivo. Un saludo para Javier Lozano. Pascal Beltrán del Río dice, la gente perdonará la tomada de pelo que fue el Insabi. Bueno, anda en otro rollo en estos instantes. Ya empiezan las repercusiones a través de las redes sociales en este momento. López Dóriga, Claudia Sheinbaum. ¿Qué dice Claudia Sheinbaum? Vamos a ponerlo aquí. Déjeme, se lo pongo en este instante. Los tweets que están mandando en este momento diferentes entes políticos. Vamos a ver si es este. Sí, aquí está el de Claudia Sheinbaum. Déjeme, se lo pongo aquí en pantalla a ver quién nos manda a decir. La posible candidata del movimiento de Juntos Seguiremos Haciendo Historia, hoy gobernadora de la Ciudad de México, dice, nos da enorme gusto verlo bien, presidente. A todos los que especularon, hay que recordar que tenemos mucho presidente y que las mentiras lo hacen lo que al viento a Juárez. Nos vemos pronto, querido presidente, le manda a decir Claudia Sheinbaum, Vittorio. Sí, efectivamente, a todos aquellos odiadores de Andrés Manuel López Obrador, como el que mencionabas, Javier Lozano. Yo les pediría que tuvieran muchísimo cuidado cuando hablan para que no se van a morder la lengua, Carlos, porque se van a envenenar, porque lo único que traen en la lengua es veneno. Es correcto, Vittorio. Jesús López Almejo también manda esta aportación al presidente de la República y dice el profe, como siempre el presidente va un paso adelante. Con dedicatoria para todos los pedorrines que buscan likes a costa de la especulación barata y el clickbait, dice por ahí el gran geopolítico don Jesús López Almejo. Ya le vamos a poner don, no le hace que se enoje en estos instantes, Vittorio. Pues ahí van las repercusiones que está dando ahorita. Mario Di Costanzo sale y dice, ahora que el presidente está de regreso, podrá explicar los fracasos de su gobierno en materia de salud del campo y nos podrá aclarar la venta del avión. Bueno, ese traidor a la patria, Mario Di Costanzo, creo que no tiene caso estar ahorita hablando de ese tipo de sinvergüenzas, pero bueno, hay repercusiones en toda la red de Vittorio. Epigmenio Ibarra, vamos a ver Epigmenio Ibarra porque siempre da buenos comentarios al respecto, Vittorio. No sé si claro, ya te haya aparecido por ahí para que lo leas a don Epigmenio Ibarra en estos instantes. Ojalá ya lo tengas por allí. Déjame, ya debe estar por llegar. Fíjate que yo creo que entré antes, Carlos, porque no me ha llegado. Bueno, le manda un saludo a los buitres, Vittorio. No sé si ya lo tienes por ahí en este momento. En el en vivo, ¿no lo tienes en el en vivo? Sí lo tengo y lo tengo abierto, pero todavía tengo al presidente, ¿tú crees? Lo tienes, bueno, tienes al presidente, pero ahí arriba dice Epigmenio Ibarra. Ah, dice Epigmenio, a los buitres que andan desatados por estos días, vale la pena recordarles con AMLO, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Ahí tienen su prueba de vida, un brillante paso en 18 minutos de la situación del país. Ver y retuitear, quiere decir eso. Bueno, pues ya escucharon ustedes al gran patriota don Epigmenio Ibarra, este gran productor de cine, Susana Uresti también, ellos hablando de otra situación. Vamos ahora a ver a don López Dóriga, a ver este dolido con qué nos sale, Vittorio. Dice, como que me quedé dormido, fue una especie de váguido. Hablando coloquialmente y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento,
Sí tuve esa situación de desmayo transitorio, dijo el presidente. Es todo lo que dice. Hoy solo, yo creo, no le pagaron para golpear, Víctor. Y hoy solo da la noticia. No, es que estos cobran, ¿eh? Sí. Estos cobran. Bien. Sí, estos cobran. Estos no pienses que hablan por iniciativa propia. No, esto por todos cobran. Ya el Fernando Belauzarán también por ahí, Kenia López Rabadán, toda la bola de sinvergüenzas. Mario Delgado dice, Mario Delgado es corto y nos manda a decir: nos da mucho gusto verlo fuerte, como siempre, querido presidente López Obrador. Aquí lo espera su pueblo. Pues, Vittorio, algo pues, con lo que ¿qué comentarios te trae todo esto, la situación del presidente, todo lo que estuvieron diciendo y la realidad ahí está? Fíjate, todavía a pesar de que está convaleciente del COVID, a pesar de los efectos de la enfermedad, todavía vino a darnos una cátedra, una clase de historia, Carlos, pero que iba perfectamente dirigida a la oposición, a aquellos que odian a la Cuarta Transformación y sobre todo a los medios de comunicación, que nadie se equivoca cuando les dice buitres, porque nomás están esperando cuándo le va mal a alguien. Creo que el presidente nos demuestra que su madera, la madera de la que está hecho, es muy rara ya, muy raro encontrarla, y me da muchísimo gusto, Carlos, nuevamente me da mucho gusto ver que todavía tiene muchas fuerzas para terminar con su misión. Ya por último vamos a pasar, ¿qué dice Calixto, este hombre de los medios de comunicación, Jairo Calixto? Dice: ahora los paleros de Alarraqui, los Ferrices, los Claudio X González y Kinky Telles, o sea, la Lili Telles, van a gritar que es un robot operado desde el Kremlin. Déjense ahí, dice el gran Jairo Calixto Albarrán, este hombre que le encanta algo de comedia en todo lo que dice por todos los ámbitos, Vittorio.